Oye, ¿alguna vez antes... Esperen un momentito, vengo ya mismo. ¿Alguna vez han tenido que esperar mucho tiempo por algo? Mami, avanza. Si no nos vamos rápido para la playa, no vamos a tener suficiente tiempo para nadar. Avanza, avanza, avanza. ¿Alguna vez han tenido que esperar una larga fila para poder entrar al cine? A mí me encanta la Navidad. Pero qué difícil es esperar para poder abrir los regalos. ¿Y cómo se sienten ahora mismo que tienen que esperar tantos días para poder salir de su casa? En muchas de esas ocasiones nos sentimos impacientes y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Paciencia o impaciencia? Impaciencia es estar enojado cuando tienes que esperar. ¿Qué haces cuando tienes que esperar? Pones mala cara, te enojas, te sientes frustrado. La impaciencia es una mala actitud. Te conduce a pecar y a decir y hacer cosas que no le agradan a Dios. El versículo de memoria de hoy se encuentra en Hebreos 10:36 y este dice: porque os es necesaria la paciencia. Dios dice que necesitas paciencia. La paciencia nos guarda de pecar. Cuando tienes paciencia, demuestras que confías en Dios. Sabes que Él tiene un tiempo perfecto para todo y no es necesario que te preocupes por nada. Cuando tienes paciencia, honras a Dios y muestras a quienes no tienen a Jesús como su Salvador que tienes un Dios grande. ¿Eres una persona impaciente? Pues sí, pero es que no es mi culpa, porque hay tantas personas que me hacen perder la paciencia. Yo no puedo, de verdad, no puedo. Dios sabe que hay personas que nos hacen perder la paciencia, pero Él nos dice: sean pacientes con todos. Esto significa que debemos ser pacientes aún con las personas que son difíciles de tratar. En la historia bíblica de hoy vamos a ver cómo los discípulos llegaron a ser impacientes. Y esta historia se encuentra en Mateo 19. En los tiempos de Jesús, cuando los discípulos caminaban con Él, había mucha gente a su alrededor. Había muchos enfermos que lo buscaban para que los sanara. Había muchas personas y gente curiosa que simplemente querían ver quién era este Jesús. Y habían otras personas que simplemente iban para burlarse de Él. Y un día, algunos niños fueron traídos a Jesús. La Biblia dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Habían muchos niños, hasta bebés. ¿Cómo se sentían los discípulos porque esos niños fueron traídos a Jesús? No estaban felices. La Biblia dice que reprendieron o regañaron a los que los trajeron. Los discípulos se sentían enojados e impacientes. ¿Y por qué? Tal vez pensaban que Jesús estaba demasiado ocupado para hablar con niños porque estaba hablando con los adultos. A lo mejor parecía que los adultos eran más importantes que los niños. A lo mejor pensaron que a Jesús no le importaba hablar con los niños. Quizás también pensaron que a Jesús no le gustaba esperar porque Jesús estaba muy ocupado y tenía muchas cosas que hacer. Pero ¿saben qué? Jesús no estaba feliz con lo que los discípulos habían dicho. La Biblia dice: viéndolo Jesús se indignó. Él le dijo a los discípulos que dejaran que los niños se acercaran a Él. Jesús fue paciente con los hombres y las mujeres que habían traído a los niños. Y fue paciente con los niños también. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús estaba utilizando a los niños para enseñar a sus discípulos lecciones importantes. Él mostró que los niños son importantes para Él. Paciencia es estar dispuesto a esperar sin enojarse. Si la paciencia es tan importante, ¿cómo podemos aprender a tenerla? Miremos lo que dice Santiago 1 del 2 al 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, Dios usa pruebas y problemas para enseñarnos a ser pacientes.
Quieres salir a jugar pelota, pero está lloviendo. Tienes muchísima sed, pero hay una fila de niños en la fuente de agua. Quieres una bicicleta nueva, pero tu papá te dijo que tienes que ahorrar para poder comprarla. En cada uno de estos casos tienes que esperar. Debes aprender a ver estas situaciones como oportunidades que Dios te da para desarrollar tu paciencia. Recuerden, nuestro versículo de memoria dice: porque os es necesaria la paciencia. Dios es paciente. Necesitamos aprender a ser más como Él. Entonces, ¿cómo podemos ser más pacientes? Primero, confía en Dios. Tenemos que creer que Dios tiene un tiempo exacto y perfecto para que todo suceda. Nosotros podemos querer algo ahora, en este mismo instante, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros más tarde. Confía en Él. Sé paciente. Cambia tus pensamientos equivocados de "lo quiero ahora" a pensamientos correctos que digan "lo quiero cuando Dios lo quiera. Puedo esperar". Piensa en cómo Dios bendijo a los personajes bíblicos que esperaron con paciencia. ¿A cuántos de estos personajes pueden mencionar? Les voy a dar unos ejemplos. Abraham y Sara tuvieron que esperar mucho tiempo por el hijo que Dios les había prometido. Josué también tuvo que esperar que los muros de Jericó cayeran. David esperó para llegar a ser rey. Y Moisés tuvo que esperar que Dios le mostrara a dónde guiar el pueblo de Israel. Dios utilizó a estas personas y a muchos más como ejemplo para nosotros. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Al aprender a ser pacientes, llegarás a estar satisfecho con lo que tienes y esperarás lo que Dios quiere darte. Pide a Dios que te ayude a practicar la paciencia. Mencionaré algunas situaciones en las que tenemos que practicar la paciencia y ustedes me van a ayudar a decir qué diría una persona impaciente y qué diría una persona paciente. ¿Están listos? Estás esperando tu turno para comenzar a jugar tu juego favorito. A. Yo primero. O B. Esperaré mi turno. ¿Qué diría una persona impaciente? Muy bien, una persona impaciente va a querer ser primero que cualquier otra persona, pero alguien paciente va a esperar su turno. Tu maestro te asigna un compañero con el que tienes que hacer un trabajo especial, pero la realidad es que ese compañero no es tu preferido. Opción A. Te quejarás y dirás cosas desagradables. Opción B. Le pedirás ayuda a Dios para mostrar amor a ese compañero. ¿Cuál de estas dos opciones haría una persona paciente? Muy bien, una persona paciente no se quejaría y diría cosas desagradables. Trataría a esa persona con amor para demostrarle que tenemos un Dios de amor. ¿Has orado para que Dios solucione un problema que hay en tu familia, pero parece que ha pasado demasiado tiempo y que Dios no te contesta? Opción A. Preocuparte. Opción B. Seguir pidiendo a Dios que solucione el problema y creer que lo hará. ¿Cuál de estas dos opciones haría una persona paciente? Muy bien. Una persona paciente conoce que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy vamos a hacer un caracol de papel. Vas a necesitar papel, tijeras, pega, crayolas y algo para escribir. Primero vas a recortar 2 círculos del mismo tamaño. Un círculo será el cuerpo y el otro el caracol. Dibuja de esta manera el caracol. Y decóralo como tú quieras. Ahora dobla por la mitad el segundo círculo. Para los ojos vamos a recortar 2 rectángulos.
Además, 2 círculos pequeños. Peguen los ojos de esta forma. No olviden dibujar su sonrisa. Y para finalizar, peguen el caracol.